Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. El Evangelio de hoy, día lunes 5 de abril del año 2021, lunes de la octava de Pascua. Evangelio según San Mateo. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos, y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: «Digan así: los discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Y si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo». Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna, y esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Esta aparición de nuestro Señor Jesucristo resucitado a las santas mujeres, que nos viene presentada en el día de hoy, primer día de la octava de Pascua, es una de las tantas que los evangelios sinópticos nos relatan, de las distintas apariciones de Jesús resucitado, en el cual se muestra su verdadera resurrección. Y se muestra también, en este texto particular de San Mateo, cómo el milagro y el misterio de la resurrección de Jesucristo siempre ha tenido enemigos. De hecho, las autoridades judías corrompen a los soldados que, son como los primeros testigos de algún modo de la resurrección, y los corrompen con una suma de dinero diciéndoles: digan que sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo, y quédense tranquilos que si esta voz llega hasta el gobernador, nosotros mismos nos encargaremos de que él no los incomode. Y por eso se corrió esta voz, dice, entre los primeros cristianos. Sin embargo, el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en su verdadero cuerpo es innegable y está atestiguado por tantos testigos. San Pablo llega a decir incluso que en una de estas apariciones nuestro Señor Jesucristo se apareció a 500 hermanos que estaban reunidos. Y por eso se entiende cómo los apóstoles, de haber estado acobardados y haber huido ante la pasión del Señor, después de verlo resucitado, se llenaron de fortaleza, de coraje, de confianza, y creyeron completamente en todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado, y por eso salieron a predicarlo por todas las naciones, lo cual les costó enormes incomprensiones, enormes persecuciones y el mismo martirio. ¿Por qué la resurrección de Jesús tiene enemigos? Porque es un milagro teológico del todo punto de vista extraordinario, que está encima de nuestra pobre inteligencia y que constituye el centro de nuestra fe. Por eso dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe, porque seríamos los seguidores de un muerto. Es decir, seríamos los hombres más desdichados, dice San Pablo. El misterio de la resurrección de Jesús forma parte del misterio pascual de Jesús, que es el misterio central: pasión, muerte y resurrección del Señor. E incluso hay que incluir aquí la ascensión, donde Él sube al cielo como nuestra cabeza, como primero entre muchos hermanos, seguido después por todos los miembros de su cuerpo místico que mueren en Él. Es entonces un milagro teológico que está al centro de nuestra fe, y es también un milagro apologético, es decir, que muestra la verdad de la fe católica, de la fe en Cristo, Hijo de Dios y verdadero hombre, porque por medio del sepulcro vacío y de las apariciones se cumplen las profecías y se muestra la divinidad de Jesús, porque ningún hombre puede resucitarse a sí mismo, pero para Dios nada es imposible. La resurrección de Jesús es una obra que solo Dios puede cumplir. Es una obra perfectísima, como todas las obras de Dios. Y además,
La resurrección de Jesús tiene enemigos porque es una extraordinaria victoria. Y en la victoria de Jesucristo nosotros celebramos nuestra misma victoria, porque Jesús, habiendo tomado una naturaleza humana, se hizo solidario con todos los hombres, se unió en cierto sentido a todo hombre, como dice la Constitución Gaudium et Spes, siguiendo toda la tradición patrística, para poder salvarlos a todos. Jesús así no solo vence para sí mismo, mereciendo el cielo para él mismo, para su humanidad gloriosa, que subirá a los cielos y recibirá la exaltación de parte de Dios. No tuvo esto Jesucristo solo para él, sino también para nosotros los miembros de su cuerpo místico. Y así como por ser hijos de Adán, todos nosotros éramos hijos del pecado y de la condenación, ahora por ser hijos de Dios en Jesucristo eternamente vivo, somos hijos de la resurrección y de la vida. Jesús se hizo una sola cosa con nosotros, que somos sus miembros, y por lo tanto su victoria es también la nuestra. Por eso nosotros hemos vencido en Él, y lo que es extraordinario es que hemos vencido sin haber combatido, como dice hermosamente San Juan Crisóstomo. Nosotros no empapamos en la sangre nuestras armas, nosotros no estuvimos en la batalla, nosotros no fuimos heridos, la batalla ni siquiera la vimos, y sin embargo hemos vencido. Del Señor fue el combate, pero la corona ha sido nuestra. Hablamos entonces de victoria de Jesucristo. ¿Victoria sobre quién? Victoria sobre enemigos. Y por eso la resurrección de Cristo es un milagro que tiene enemigos que la van a negar. Y los enemigos son en general tres. Jesucristo ha vencido totalmente sobre el demonio. Y recordemos que en esto también tenemos que incluir al mundo. El demonio es príncipe de este mundo. Y por eso en esta victoria sobre el demonio también incluimos la victoria de Jesucristo sobre el mundo y sobre la mentalidad del mundo. Jesucristo es vencedor del pecado, Jesucristo es vencedor de la muerte. De estas tres realidades, demonio, pecado y muerte, nosotros éramos esclavos antes de la resurrección de Jesucristo. Pero Él nos ha liberado de estas realidades y en Él entonces también nosotros, en nuestra vida como peregrinos, podemos vencer sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte. Y también, repito, sobre el mundo. Y así, en Jesucristo resucitado, nuestra fe obtiene toda, por decir así, alcanza toda su plenitud. Y no solo se exalta nuestra fe en su divinidad y en la veracidad de su humanidad, sino que también se exalta nuestra esperanza, porque si Él ha resucitado, también nosotros resucitaremos con Él, porque Él resucita como primero entre muchos hermanos, y si también se acrecienta nuestra caridad, porque nos llenamos de amor por Jesucristo, que soportó semejante combate, semejante prueba, semejantes dolores, para poder salvarnos y para esperarnos en el cielo. Por eso, queridos hermanos, que el milagro de la resurrección de Jesús confirme nuestra fe en Él y nos anime a librar también nosotros el buen combate, a no dejarnos vencer nunca ni por el demonio, ni por el mundo, ni por el pecado, sabiendo que la resurrección de Jesús causa nuestra resurrección espiritual y causará también nuestra resurrección corporal, y a tener fe en Él y confianza, y a saber que como miembros de Él también nosotros tenemos el poder de exorcizar y vencer al demonio, de vencer sobre el pecado, y venceremos también sobre la muerte, porque Él resucitó como primero entre muchos hermanos. Que María Santísima, la mujer que tuvo fe en Jesús siempre como nadie, aquella que fue llamada feliz por haber creído que se cumplirá en ti lo que te fue anunciado de parte del Señor, interceda ante su Hijo resucitado, glorioso, para que aumente nuestra fe y para que mirando el término al cual nosotros estamos llamados, que es nuestra resurrección futura y vivir eternamente con Él en la gloria del cielo, afrontemos el buen combate sin ningún temor. Que ella, María, nos proteja.